Bueno, de vuelta a los que se están sumando, les agradezco a todos. Mi nombre es Sebastián García Lanís, soy director de Admisiones y Comunicación. Estamos en esta jornada muy contentos de recibirlos a todos en este workshop de la gestión y el futuro de la educación. La verdad que mi presentación es breve, simplemente saludarlos en nombre de la universidad, que sepan que somos una casa de estudio con más de 40 años de trayectoria y que estamos en un proceso de evolución constante. Entonces en esta línea estamos trabajando distintos workshops disruptivos sobre temáticas disruptivas y acá los protagonistas son los speakers. Así que voy a darle pie a los oradores, que tenemos un orador que está en España, otros que estamos acá. Así que simplemente darles la bienvenida, gracias a todos los que se van sumando, voy a seguir aceptando porque se están ahí en la sala de espera, como que se están atorando todos, así que voy a ir admitiéndolos. Exacto. Sí está bueno que para los que están en el Zoom nos vayan diciendo por el chat si se escucha bien, cómo se ve, etcétera, como para poder ir recibiendo feedback. Y bueno, y aquí la posta es totalmente de ustedes. Quienes están del otro lado pueden fijar la cámara en donde están los oradores. Eso es a disposición de cada uno, ¿sí? Ponen a anclar la vista y ven a los oradores directamente. Y también tenemos otro orador que está en España, con lo cual la vista la pueden ir acomodando como ustedes quieran, ¿sí? Así que, bueno, Juan Rival, nuestro director de la licenciatura en Gestión Educativa, Marta, Alberto, los dejo a todos ustedes para que puedan disfrutar y charlar sobre esta temática tan interesante. ¿Sí? Muchas gracias. Para no empezar por la cuestión de género con Marta, como bien estaba a punto de hacer, voy a empezar por la cuestión de la distancia. Así que Andrés, voy a aprovechar para iniciar, hacer así, de Andrés hacia Alberto. Andrés de Lich, nos acompaña, es el secretario general junto de la Organización de Estados Iberoamericanos. Una organización que no hay más que decir que es una tradición en investigación educativa, en intervención, en trabajo con proyectos de mejora en todos los países de Iberoamérica. Y Andrés es un poco digamos, quien está en la Argentina a cargo de la delegación de la OIA Argentina y a nivel general en España. Bueno, decir que es una suerte de estas tres personas tenerlas es poco. Andrés es un amigo, como Marta y como él. Es un amigo de la vida, a quien le debo mucho. También hemos estado en el ministerio en el 99 y en el 2000, antes ministro de Educación de la Nación, y intentó hacer todo lo posible en un momento difícil, muy difícil. Marta, paso a Marta, y digo, no quiero seguir diciendo otras cosas. Últimamente compartí su clase de formulación de proyectos en la universidad, que está a cargo de esa materia, y Marta Córdoba me pidió que dijera sobre todo, soy maestra. Marta es una experta en educación. Marta creó el área de supervisión, tal como se la conoce en Tigre, la jefatura regional. Marta fue asesora del Ministerio de Educación en la provincia de Buenos Aires y jefa de inspección. Por lo cual digo, como abogada, como educadora, como experta, conoce el terreno como pocos. Y los que están escuchando, muchos de ellos, yo sé que la tuvieron como manto protector y como gran formadora en la gestión. Así que, qué suerte tenerte. Y como profesora de la cátedra en gestión de las instituciones, y muchos ahora se van a enterar que va a estar en otra materia. Los regalos de Juan. Marta, me falta Alberto Olivero. Alberto Olivero, para mí es un descubrimiento de los últimos años, es el director general del Cardenal Newman, cargo comprometido y comprometedor, si lo sabe, que requiere comprender los límites de la gestión, sus posibilidades. Pues bien, Alberto hizo virar
por lo poco que sé de la historia de las escuelas en Argentina, sí ha habido un viraje interesante hacia un proyecto de mejora y de autoevaluación y de comprensión de la educación en esta escuela. Sé que Alberto lo ha sufrido, ha luchado y va a seguir adelante con esto con muy buenos resultados. Es un ejemplo de una buena dirección y de alguien que conoce el sistema a los costados. Ya lo vamos a hablar. También es una suerte tenerlo en la casa de estudios, junto a Marta y a Andrés como profesor. Nada más, vamos a lo nuestro. Entonces, ¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto dijiste? No, me pasé. no, pero no me de comunicar, sí. Les vamos a pedir para subir un poco el tono de voz, así del otro lado se puede afinar un poquito más de tono, así, Bien. así vamos haciéndolo. Nos propusimos, como todo el mundo hace más de un año y medio, casi dos, preguntarnos cómo sigue la vida educativa después de esta casi parálisis, esta casi catástrofe educativa que tuvimos en 2020-2021. No tenemos la menor intención, compartimos con Andrés, con Marta y con Alberto, la idea de mirar el sistema educativo en América Latina, en la Argentina, no a partir de la queja. Por eso nos preguntamos, no qué mal que anda todo, sino qué no va más. Pero nos preguntamos con más agudeza, ¿qué no debiéramos dejar de hacer que empezamos a hacer hace algunos años y en estos dos últimos? Cuidado, es decir, tenemos que pensar la gestión como una caja en la que vamos a elegir herramientas. Y luego, con más cautela, algo que se trabaja con mucha rapidez y simplificación, vamos a hablar de qué innovaciones podríamos llegar a pensar. No, tal vez no sea nuestro lugar preferido, pero esperamos generar un deseo de innovación de nuestros intercambios, más que una lista de innovaciones a seguir, que nadie finalmente se casa con esas listas. Vamos a pensar juntos. Les propongo a los tres, Andrés, sigo el circuito así, a Marta y a Alberto, empezar por esto de qué no va más, iniciando, buscando en algo que nos incumbe a la gestión educativa. ¿Qué pasa con la familia, la relación familia-escuela en el primario, en el secundario? ¿Qué pasa con la autoridad? Entendiendo como el campo en el cual la escuela y la familia generan posibilidades de aprendizajes en distintos campos. Pero la autoridad es algo que inclusive en la pandemia, como Andrés lo escuché decir, la pandemia no inventó nada, pero agudizó las cosas que venían complicándose. Si querés, Andrés, te dejo un poco la palabra con el tema de pensar cómo veníamos con la cuestión de cómo se podía tener autoridad y cómo no se puede tener o pretender autoridad en lo que viene. Estás muteado, ahí estamos. Ya está. Bueno, nada, decía buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por la presentación. Es un gusto estar compartiendo el panel con Alberto, con Marta y por supuesto contigo. Me gustaría, antes de empezar, tener unas mínimas palabras de recuerdo a una persona que yo sé que ha sido importante para muchos de los que están conectados y para nosotros, que es Gustavo Yáñez. No nos acompaña ya desde hace 45 o 50 días. Ha sido una figura importante, en temas como los que acabas de plantear, Juan, ¿no? Una persona que tenía una reflexión profunda sobre los temas de la autoridad en la escuela y la nueva relación que debería haber entre la familia y la escuela. Entonces no quería dejar de señalar, de tener un recuerdo para con él. Yo trabajé, ustedes saben, muy cercano a él mucho tiempo, y a veces me cuesta
diferenciar cuáles son mis ideas y cuáles son las de él, ¿no? Porque realmente trabajamos mucho, charlábamos mucho, íbamos y veníamos intelectualmente, y probablemente muchas de las cosas que diga hoy o que comparta con ustedes todavía son cosas que hablé con Gustavo a lo largo de muchos años de trabajar con él. Así que yo sé que lo comparten conmigo, un enorme recuerdo para Gustavo en este momento y especialmente en ESIADE, donde tuvo sus últimos años de trabajo intelectual profundo. Vos planteás un tema importante para la escuela, para la escuela, para la familia, que tiene que ver con qué está ocurriendo con temas de autoridad, ¿no? Eh, Nuevamente citando a Gustavo, todos recordamos aquellos relatos y discusiones acerca de estos modelos verticales que hacen al ADN del sistema educativo de la Argentina, que se construyeron de arriba para abajo y que estaban moldeados en una sociedad que también era vertical y donde la autoridad se fundaba básicamente de arriba para abajo, ¿no? Todos recordamos este relato. Ahora resulta ser que esta sociedad es una sociedad diferente a en la que construimos un modelo educativo que funcionaba verticalmente. Este sistema educativo, por empezar, se encuentra muchas veces en cuestión en términos de agencia de educación y socialización con otras agencias sociales que disputan un papel que no disputaban hace 50, 60 años. Las redes de comunicación son diferentes, las sociedades se han urbanizado crecientemente y los modelos familiares y de relaciones sociales han cambiado. No le pongo valoración, simplemente estoy haciendo una descripción. Hoy en día esto se verifica en todo el orden social, las relaciones están mucho más horizontalizadas y los ejercicios de autoridad ya no se fundan en él porque te lo digo yo como se solía decir antes, o nos decían nuestros padres, o la voz del maestro es una voz indiscutida en el ámbito de la escuela. Hay que explicar y construir el ejercicio de la autoridad con una legitimidad diferente a la que teníamos antes. Porque el criterio de autoridad sigue siendo importante y también en la escuela sigue importante. Lo que pasa es que empieza a fundarse en el reconocimiento en el otro del legítimo derecho de ejercer esa autoridad por parte de las autoridades de la escuela, y en la familia también sucede algo de eso. Entonces, esto nos plantea nuevos dilemas, nuevas preocupaciones y requiere otro tipo de trabajo con las familias, mucho más cercano, y también con los chicos, sobre todo con los chicos en la edad de la adolescencia, ¿no? Ya el simple ejercicio de autoridad vertical que conocíamos no existe más, y significa trabajar en una escuela de jóvenes que nos plantean otros desafíos. Pero esto es común de las sociedades occidentales y demás, ¿no? Lo vemos en el ejercicio concreto de todas las relaciones de poder hoy en día, y en la escuela también se ve esto y requiere una reflexión. Ahora, ¿cómo se recompone esto en definitiva? ¿Cómo reconstruimos otro tipo de autoridad? Decíamos, con la construcción de una legitimidad diferente que tiene que ver con el ejercicio del otro, digamos, con el ejercicio profesional y el reconocimiento del otro, de la autoridad que tiene. Y esto no es tan complicado, tiene que ver con que haya un papel de los docentes en términos de conducción educativa y de enseñanza, y un reconocimiento por parte de los alumnos de dos cosas, yo diría. Primero, de cierta sabiduría, de cierto saber y cierta capacidad de trasladar esos conocimientos a los alumnos por parte de los alumnos, y yo creo que los alumnos, aunque no sepan necesariamente la materia que se está dando, sí reconocen digamos, la veracidad, la capacidad que tienen los docentes. Y la segunda cuestión tiene que ver básicamente con que los jóvenes, los adolescentes, sientan que atrás de ese docente hay un compromiso con ellos importante. Ni siquiera que haya coincidencia, porque saben que no necesariamente va a haber coincidencia, porque siempre hay diferencias generacionales, pero tienen que sentirse que son parte en serio de la actividad del docente del otro lado, ¿no? Y eso es
un cambio importante para los que estamos en el mundo docente, digamos. Es ya no asumir una tarea simplemente en términos de el conocimiento de una materia, sino tener la posibilidad de construir una relación desde otras características de los alumnos, ¿no? Y yo creo que en esta discusión estamos, y esto nos lleva a otras discusiones, ¿no? que tienen que ver con si este modelo que tenemos de organización de la escuela permite este tipo de construcción o no de estas nuevas relaciones, o finalmente te remiten necesariamente a las viejas formas de autoridad que terminan produciendo, yo ni siquiera diría una rebeldía de los jóvenes, sino más bien una apatía, que no sé si no es peor que una rebeldía. Me parece muy buena entrada y quiero ahora llevar el pensamiento de apertura a la realidad actual. Un director de lo que hemos escuchado es directores que se quieren jubilar, que están exhaustos, que viven luchando por ser reconocidos y estrellándose contra eso que Andrés acaba de plantear. Ni siquiera, lo peor no es la rebeldía, es mirá vos, que te digan, simplemente se alcen de hombros y te digan, bueno, sí, me voy a lo mismo. Ahora después te respondo. ¿Qué pasa con los directores desbordados sin autoridad? ¿Cómo se gestiona la construcción? ¿Se puede hacer algo? Ya que no va, digo, perdóname Andrés, pero estoy pensando, ya que aquello no va más, que ahora, después de estos 2 años, cuando volvamos a la escuela, menos va a andar todavía. ¿Qué podemos decir a un director? ¿Qué le podemos decir? Primero, agradecerte y honrar cuando pasar a esta sala, parecía que estaba sentado. Gustavo, Podemos hablar en esta misma Exactamente. Después, no dejar de coincidir con todo lo que me hubiera dicho Andrés y plantear, bueno, cómo hacer que sucedan las cosas que queremos que sucedan, ¿cierto? Es un poco, digamos, el gusto de la gestión. Yo muchas veces aclaro esto porque la gestión como que está un poco gastado, como todo es gestión. A veces poner el acento. Pedimos que eleven el... Sí, por eso. Hablemos un poquito más en el tono. Intentemos... Estaba diciendo el tema de gestionar ese impulso para las cosas suceden. Vos planteás qué pasa con un director dentro de un contexto difícil donde tenemos adolescentes pequeños, donde no terminan de integrarse a una institución. Hay cuestiones que planteaba antes Andrés como de alguna manera dibujar el diagnóstico. El tema es cómo nosotros podemos, a partir de ese diagnóstico, poder avanzar. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que hay cuestiones que no vamos a poder modificarlas tan fácilmente. Que tiene que ver con, obviamente, las conductas asumidas a partir del juego vincular dentro de la familia. Entonces, ¿cuáles son los modelos y sobre la base de qué valores se vinculan todos los actores de la familia? Yo hay algo que planteo siempre cuando hablamos para que se hace en esta facultad, hablo de la distancia adecuada, ¿no? Si bien el tema de la autoridad está estrictamente vinculado o subyace como piedra fundante del tema de los valores, nosotros necesitamos construir un nuevo vínculo dentro de la institución educativa que se va a diferenciar del vínculo que tiene dentro del grupo familiar. Y en la medida de las posibilidades, mejorar los vínculos interpersonales que ya vienen arraigados en ese pequeño transgresor. A mí me encantó cuando Sebastián habló del comienzo del discutivo, ¿no? Yo creo que los
Yo creo que hay que construir nuevos códigos donde el respeto fluya, donde los criterios que nos permiten vivir una ciudadanía responsable fluyan sin tener que esgrimir que yo soy o ocupo un lugar de control. Lo demás viene solo. Lo demás viene solo. Entonces creo que hay que empezar desde otro lugar y una palabra para mí clave, que es la palabra de Alberto, es animarse. ¿Sí? A veces, también es una frase que nosotros decimos siempre, lo mismo tracciona. Y hay que animarse a lo mismo. ¿Sí? Con reglas claras, donde esa distancia que yo tengo con el otro me permite abrazarlo cuando es necesario y tomarse esa distancia, una mayor distancia, cuando tengo que tomarlo de la cosa. Sí, en esta línea, Juan pregunta, es muy importante dónde se ubica el director. En esta, Marta, hacemos mucho hincapié en la cátedra. Yo creo que, y esto me lo han dicho muchos empresarios que no están en la escuela, que la escuela es de las instituciones más complejas que existen, porque si hablamos de lo sistémico, en la escuela todo está totalmente entrelazado. Si el director se trata de poner en el centro, es un director que la va a pasar muy mal, como vos decías. Hay directores que realmente la pasan muy mal y están contando los días cuando jubilo o cuando me voy de esta institución. Yo he visto muchos amigos que me dedico a otra cosa. No es solamente por el director, tiene que ver con la institución. ¿Quién es la entidad propietaria? ¿Quién es el representante legal? Los padres. ¿Cuál es el proyecto educativo de esta institución? Y hay mucha gente que es real, queda en el camino. Yo creo que si hay algo que nos dejó la pandemia es que nos mostró a los directores cuál es nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar desde el punto de vista? Yo vengo de la formación de un liderazgo que el director tenía que tener las respuestas a todo. En la pandemia, cuando hablábamos un día, no sabíamos qué respuesta teníamos. El director tenía que ser una persona, un hombre, una mujer, seguro y firme. Claramente también nos ha demostrado que las personas más rígidas fueron las que primero se quedaron en la pandemia. Que nos tenemos que atrever a mostrarnos vulnerables. El director que no se muestra, yo estoy convencido, lo repito siempre, un director que se muestra vulnerable gana autoridad. Un director que trata de mostrarse seguro, firme, que es todopoderoso, que es el guerrero que va a la lucha, perdió en el mundo de hoy. Porque hoy es como Marta compartía, hoy es un momento muy importante de la historia, de la humanidad. Estamos viviendo más allá de Argentina, tenemos mucho para trabajar, de que en esto sistémico, uno de los desafíos que tenemos los lectores es hacer comunidad. La única forma de poder educar es primero que el director sea el primero convencido que es el primero que aprende. Lo estábamos hablando antes de empezar a lanzar los tres. Esto en 2 minutos se transmite al resto del equipo, a los docentes, y los docentes lo transmiten a los alumnos. Y esto los padres lo perciben, pero inmediatamente, cuando es una institución donde todos estamos dispuestos a aprender. No hay nadie que venga con la verdad revelada. ¿Sí? Yo acá tengo la verdad, y ustedes me tienen que escuchar, padres, porque yo soy el mejor padre. Mentira, que yo les cuento, a los padres a veces les cuento lo que me pasa con mis hijos, tengo los mismos problemas que ellos. Entonces me parece que ahí la horizontalidad también está mal entendida, ¿no? Que la horizontalidad es que todos tenemos que tomar decisiones. Es imposible en la escuela, hay veces el dinamismo que vivimos hoy en las escuelas, que todos los días
hay decisiones y esto le pasa al maestro, le pasa a la secretaria, le pasa a la directora, le pasa a inspectores, que tenemos nosotros, trabajamos mucho también desde PEA, viendo una cantidad de colegios. También estamos en contacto con colegios que no tienen las posibilidades de tener muchos profesores. Y me parece que ahí también hay una deuda muy grande del sistema educativo. Cómo trabajar más juntos. Es algo que, concretamente con Marco y con Gustavo, hemos tomado un lindo desafío de acercarnos, gestión privada y gestión estatal, y aprendemos mucho para aprender todos. Las experiencias que hemos tenido en Junín, que nos encontrábamos con directores de gestión estatal, fue espectacular. Pero ahí había horizontalidad. Estábamos sentados en la misma mesa. Venían también inspectores. Creo que hay algunos que están acá que viajaron con nosotros. Eran algo así como 10 o 15 directores de escuelas privadas en un micro, íbamos, y en Junín nos estaban esperando a la mañana, dando clase, el director, las maestras, y empezaban a haber intercambios entre grupos mixtos de directores estatal privados. Andrés hablaba de después voy a retomarlo sobre una de eso. las cosas que más salía de Juan es la soledad de los directores. Bueno, ese es un punto, ¿no? Porque vos fíjate que estamos hablando de Junín, donde iban 15 directores de una zona totalmente distinta a Junín, y nos reuníamos en Junín, se daba una interlocución maravillosa donde el intercambio enriquecía tanto a los inspectores, a la gente de gestión como a la gestión privada. Y entonces uno se plantea qué es lo que pasa dentro de las instituciones, que un director está muy solo. ¿Qué pasa dentro de las instituciones que no podemos coordinar acción de tal manera que podamos trabajar juntos en pos de esta idea? ¿Cómo lo dijiste vos, no, Juan? Cuando el tema de pandemia hizo estallar lo que venía oculto, no mostró lo que no existía. Quizás lo puso más en evidencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar muy atentos ahora, que lo tenemos sobre la mesa, para decir, bueno, dejemos de escribir y pongamos las manos a la obra para rescatar mucho de lo que se han quedado en el camino. Y no solo se han quedado en el camino alumnos. Estamos hablando de inspectores y directores que se van a jubilar huyendo de una situación. Quemados, para decirlo bien. Esto lo tenemos que rescatar, es sumamente valioso en todos los cargos, donde tenemos que empezar a entender que tenemos que trabajar de manera colaborativa para encontrar salida a los problemas. Quiero tomar algo que introdujo inesperadamente Alberto, que es la experiencia de ustedes en acercar la gestión privada a la gestión pública a través de esto que Gustavo y Andrés hicieron a lo largo de toda su vida política, que es el diálogo. Y esta reunión se llama Diálogo también en homenaje a Gustavo, que dirigió el diálogo de ministros de América Latina en el Banco Interamericano de Desarrollo durante muchos años. El diálogo, Andrés decía en nuestra reunión preparatoria antes de ayer, que tal vez dificultad, los desafíos de la educación pública en América Latina, y te dejo la palabra, Andrés, tienen que ver con el crecimiento de la matrícula en la universidad, pero también en el secundario, y la imposibilidad de hacerlo todo. Y ahí vendría la idea de, bueno, ¿qué puede pasar en el futuro de lo que ya hemos aprendido de tener una educación privada con capacidad, con cierta resiliencia, con capacidad de innovar, inclusive de intercambiar? Te dejo, Andrés, porque fue una idea tuya el otro día, que tal vez la salida sea relacionar estatal y privado, ¿no? O que va a aparecer en el otro plato de la balanza. Sí. Te digo, Juan, que no te estoy escuchando muy bien. Entonces, voy a tantear
casi como ciego voy a tantear la pregunta, digamos, a ver si más o menos la voy llevando, ¿no? Que tiene que ver con esto de los desafíos que vamos a tener en América Latina en los próximos años, post pandemia, si querés, ¿no? A partir de tener claro que en muchos lugares de nuestra región todavía el post pandemia no existe, ¿no? Hoy hablaba con funcionarios del Ministerio de Guatemala, donde hace 2 años que no hay clase. Hoy no hay clase. O sea, ese es el nivel de diversidad que tiene nuestra región, ¿no? Hay otros que volvieron el año pasado, otros que tuvieron diferentes situaciones y demás, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que lecciones que hemos aprendido. Primero, que cuando nos sacan de la rutina del sistema educativo, el sistema educativo y los maestros tienen cierta capacidad de resiliencia para mantener con mejor, peor, podemos discutirlo. Al final del camino veremos los resultados en términos de aprendizaje, pero en general el sistema se volcó a buscar formas para mantenerse conectado con los alumnos, para poder seguir teniendo con ellos un contacto de aprendizajes. Por supuesto en el sector privado, con otros tipos de organización que tienen, a veces mucho más eficaces, lo pudieron hacer con mucho más eficacia. El sector público, como siempre, depende de la escuela y el director, algunos más, otros menos, pero hubo una cierta capacidad. Uno, de resiliencia, de innovación, en el sentido de cómo hago para mantenerme conectado con mis alumnos, y bueno, en algunos casos era fácil, era la plataforma, en otros era menos fácil porque no había plataformas ni conectividad y había un canal de televisión y un WhatsApp, en otros había, digamos, en América Latina y en Argentina también, me imagino, hemos visto diversas formas de tratar de sostener los aprendizajes por mucho tiempo en el mundo educativo, ¿no? A la vuelta de todo esto, de la vuelta de la salida de la pandemia, por supuesto, encontramos aprendizajes mucho más deteriorados cuando hagamos evaluaciones, y seguramente lo que van a reflejar es que los aprendizajes ni siquiera tuvieron la línea que tenían anterior al digamos, que estaban reflejadas en el 19, vamos a tener otro problema. Entonces, los desafíos que tenemos, yo diría que son en dos dimensiones. Una, la primera dimensión de cómo recuperamos lo perdido, y a la vez cómo no volvemos a lo que nosotros llamamos normalidad. ¿En qué sentido? En que lo que existía antes del 2019 tampoco era extraordinariamente satisfactorio. A ver, tampoco es que nos iba maravillosamente bien antes del 19. En Argentina habíamos logrado una alta tasa de incorporación de jóvenes a la escuela, una tasa de cobertura universal prácticamente en la escuela primaria, bastante importante, arriba del 80% en los jóvenes de la secundaria, con altos niveles de abandono en los últimos años, pero cuando mirábamos los aprendizajes, las evaluaciones de aprendizajes, no nos daban resultados como para que nos sintiéramos orgullosos, ¿no? Entonces, me parece que la vuelta a esta etapa tiene que ver con cómo aprovechamos esta reflexión que estamos haciendo de la pospandemia para pensar modificaciones en el sistema educativo que nos hagan mejores en la tarea central, que es que los chicos aprendan y desarrollen aptitudes y cualidades cada vez mejor, ¿no? Y ahí hay un mix a conversar que no es que nos lo vaya a arreglar la tecnología, ¿no? Tiene que ver con cómo avanzamos en pensar modelos de organización que sean más eficaces para que los maestros puedan desarrollar su trabajo en términos de aprender, de enseñar, por supuesto, y de aprender de los chicos, y por otro lado, de qué manera eso se refleja en mejores resultados de aprendizaje de los chicos, que esa es finalmente la tarea que tenemos en el mundo, en el mundo escolar, ¿no? Y ahí entonces esta discusión comienza, yo diría, con un pasivo, que es lo que hemos perdido en este tiempo, pero también con un enorme activo, que es que nos hemos descubierto que en situaciones podíamos cambiar.
podemos cambiar. Es decir, la rutina que teníamos puede ser modificada. Ahora, el desafío es cómo juntamos esta vocación de innovar con modelos de organización del sistema educativo y de la escuela que permitan volcar eso que sabemos que está presente, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que en América Latina seguramente esa va a ser la discusión que vamos a tener en los próximos tiempos. Por supuesto, cruzado por las consecuencias sociales que rodean a los países de la región, la falta de, o los problemas de financiamiento que seguramente vamos a tener, que van a venir con la crisis económica que arrastra ante la pandemia y ahora esta situación internacional de la guerra que también va a repercutir en términos seguramente de posibilidad de financiamiento, no solo en la Argentina y en la región, en el mundo, ¿no? En el mundo va a haber una preocupación por esto. En nuestra región, además, como señalábamos en algunas conversaciones que teníamos, todavía más porque nosotros no culminamos todavía la tarea de escolarizar a todos los jóvenes, todavía tenemos una presión demográfica de más jóvenes que se van a incorporar al sistema educativo y tenemos una presión también creciente sobre la educación superior a medida que somos exitosos en que los chicos alcancen la terminalidad de la escuela secundaria, sobre el segmento tal vez más caro del sistema educativo, que es el de educación superior y sobre todo el universitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, se nos combinan muchos problemas, pero también muchas oportunidades. Lo que yo creo es que hay una vocación muy grande de entender esto de la pandemia como una oportunidad. Ha habido cambios de los cuales yo creo que no vamos a volver para atrás. Un mayor involucramiento de las familias, esto va a seguir estando presente, y una voluntad, me parece, por poner de vuelta a los chicos en el centro del mundo escolar, ¿no? Porque finalmente los habíamos perdido y la pandemia nos obligó a pensar todo el tiempo cómo no perdíamos contactos con ellos y cómo inventábamos formas de estar comunicados y seguir manteniéndolos en los aprendizajes. Yo quería avanzar sobre lo que vos dijiste, Andrés. Nosotros tenemos un país inmenso y la inmensidad también hace a la riqueza de la diversidad, ¿sí? Por lo tanto, la complejidad para abordar todos estos problemas son realmente de grandes esfuerzos. Pero haciendo honor al principio de efectividad, uno tiene que trabajar, me parece, que con lo que tiene, no con lo que aspira a tener, sino nunca puede avanzar en proyectos de mejora, ¿no? Entonces, a mí me parece, y esto que estamos hablando en el marco de la materia que nosotros damos, que es gestión, a mí me parece que sabía que me parece en honor a Héctor, que está escuchando. Que me estás escuchando, ¿vale? Me parecía. A mí entender. Homenaje. Sí, homenaje también. Muy buena alumna. Sí, excelente. A mí entender, digamos, con este principio de efectividad, tenemos que tratar de obtener lo mejor con lo que tenemos, ¿sí? Sabemos muy bien que, insisto en este punto porque si no nos ponemos de lo que realmente estamos viviendo. Nosotros tenemos una realidad que se ha puesto de manifiesto en carne viva con este periodo de pandemia, ¿sí? Pero la problemática de educación es una problemática que viene hace muchos años, décadas, ¿sí? Por lo tanto, el gran desafío que tenemos nosotros ahora es de ser conscientes que tenemos que tener herramientas para revertir esta situación. Y las herramientas que tenemos que desarrollar es a partir de que lo veo con muy buen agrado, lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, de poner el acento nuevamente en la enseñanza, sin dejar de lado los procesos de aprendizaje. Pero tener en cuenta que tenemos que dar cierta vuelta al involucramiento del docente y del equipo directivo, de los modos de intervención, de su rol pedagógico sobre la base del acercamiento al alumno, de otras miradas cuando abordamos
esta combinación de lo tradicional con la innovación, para no ser altamente disruptivos y fracasar, ¿sí? Creo que es un buen camino para iniciar, siempre teniendo al sistema educativo sin fraccionar en cuestiones de ¿cierto? Alberto ya inició el puente, con el ejemplo que dio. Yo creo que es una de las claves del diálogo. Y para mí es una de las cosas fundamentales en una escuela, en el sistema educativo, es la capacidad de escucha. Si nosotros no aprovechamos este momento que estamos viviendo para estar dispuestos a escuchar en las instituciones educativas, en el sistema educativo, recién hablábamos con el rector de la universidad. La empresa, el mundo, se queja de la educación universitaria. La educación universitaria se queja de la educación secundaria, primaria. La secundaria se queja de la primaria y así. Y no, ¿Por qué no saben leer? Los docentes nos quejamos de los padres se quejan. Exactamente. Si no salimos de la queja, algo que siempre trabajamos con Marta, y estamos dispuestos a escuchar, quizás lo que no queremos escuchar. Ese es el punto, muchas veces un directivo. Prefiero no escucharte, porque no tengo ganas de escuchar. Yo creo que es un momento histórico para escuchar a la familia, para escuchar al alumno, para escuchar al docente, para que escuchen al director. ¿Sí? Porque si no, se va a abrir la publicidad antes de lo que vos tenés pensado. Y escuchar el sistema educativo, porque uno escuchando realmente están hoy trabajando en inspección, trabajando en el ministerio, la gente, la cantidad de ONGs que están colaborando para mejorar el sistema educativo. Muchas veces, yo he hablado con varias ONGs, no hay diálogo entre ellos. Yo tengo un proyecto, vos tenés otro proyecto. Todos queremos ayudar para mejorar la educación. Pero muchas veces no nos juntamos. La empresa, la ONG, gestión privada, gestión estatal, dentro de la misma escuela. A mí me encantaba un maestro que tuve, Van Ketteren, Alfredo Van Ketteren, que varios lo recordarán, decía que lo peor muchas veces de las escuelas es que somos como escuelas hueveras, porque somos compartimentos estancos. Y a veces esto pasa dentro de la misma escuela, de que no hay interdisciplina, no hay diálogo entre un departamento y otro. Suma de soledades, digamos. Suma de soledades. Y este es uno de los problemas. Si esto pasa dentro de la escuela, vamos a estar pensando en qué pasa en el sistema educativo, qué pasa en Tierra del Fuego, qué pasa en Bahía Blanca, qué pasa en provincia de Buenos Aires, que a veces yo no sé cómo hacen para administrar realmente la provincia de Buenos Aires, con las distancias enormes que tienen. Para mí es imposible, es imposible. El ministerio ¿Cómo de dialogar? La Plata es imposible. No se escucha nada. Levantamos un poco la voz. ¿Está bien? Mandamos un poco la web. Bueno, yo creo que falta diálogo, pero falta capacidad de escucha. Bien. A ver, quiero ir llevando a un cierre de nuestras ideas por el lado de lo logrado, en lugar de poner innovación. Y ahora voy a invertir el orden, a ver si Andrés nos más y Alberto arranca. Alberto, quiero que pensemos ahora en algo que vos dijiste que se logró como nunca habías logrado en la escuela, algo que se logró en tiempos de pandemia, que se parece al tema de la escucha, pero es algo muy relacionado a la mejora, la autoevaluación. ¿Qué pasó con informarse en estos 2 años? ¿Por qué crees que fue así? Estábamos viviendo una situación realmente muy compleja, donde vos en el día a día en una escuela, donde todo es relaciones humanas, cómo volver en contacto de saber cómo está el alumno, cómo está el maestro, entras en una sala de profesores, los directivos. Eso se había perdido. Entonces, teníamos que tener el termómetro de cómo estaba cada uno, y eso llevó
a estar constantemente autoevaluándonos, preguntar a los padres cómo están, preguntarle a los alumnos, preguntarle al docente, cada uno estaba en su casa. Y esto yo creo que fue un gran aprendizaje. Yo nunca imaginé que íbamos a tener la cantidad de encuestas y la calidad de las respuestas de esas encuestas como hemos tenido en estos años. Y para mí esto es algo para no perder, porque constantemente nos estaban evaluando. Todos nos estábamos evaluando, ¿sí? Porque el equipo directivo, que yo te contaba, como nunca se ha trabajado en equipo durante la pandemia, constantemente teníamos que estar manteniendo esa autoevaluación de todo el equipo, y eso de toda la comunidad. Lo cual yo creo que es un desafío hacia el futuro. Para mí, algo que también hablábamos mucho con Gustavo, la evaluación institucional, ¿no? Creo que las escuelas nos falta mucho hacer en este aspecto. Y que cada uno, en lo que Marta decía también, cada uno desde su rol. ¿Sí? Porque también puede haber una tergiversación de, bueno, entonces todos tenemos que tomar decisiones frente, por ejemplo, no sé, la currícula. Bueno, todos podemos opinar de la currícula y entonces hacemos una especie de deliberación de todo, es imposible en la escuela, ¿no? Para eso hay gente que ha estudiado, para eso hay especialistas, pero sí creo que hay cosas que tenemos que seguir manteniendo en esta evaluación institucional. Marta, porque quiero después con Andrés fue un cultor, junto con Gustavo, del deber de evaluar, del rol del ministerio, del apoyo de la evaluación. Por eso quiero llegar, Andrés, pero ahora sigamos. Bien, no sé, yo creo que dejaron muchas cosas interesantes en la vivencia en el ¿sí? Vuelvo con lo disruptivo de Sebastián, creo que fue un periodo tan disruptivo que todos los actores institucionales aprendieron rápidamente a aspirar desde su posición, buscando lo mejor para los alumnos. ¿Sí? Esta capacidad de dinamismo de tiempo de pandemia requería permanentemente estar midiendo, evaluando las conductas, ajustando las propuestas pedagógicas, analizando tiempos de pantalla, analizando tiempos de presencialidad cuando hubo una necesidad parcial. Yo creo que toda esta vorágine en la que hemos vivido todos le dio una mirada distinta al director y espero que no lo pierdan. Y otra de las cuestiones que es casi obvio son las competencias de comunicación en TED, utilizando distintos tipos de dispositivos y que esperemos no perderlos con la presencialidad. Son herramientas muy valiosas que le ha costado a todos mucho tiempo y mucho esfuerzo poder alinearse a tanta novedad y que no deberíamos perder también esta oportunidad de seguir gestionando el aprendizaje con estas herramientas. Sí, y en esta línea un homenaje a los maestros, a los profesores, porque es la creatividad que han tenido. Uno escucha testimonios que realmente son ejemplares. Cada uno se la rebuscó de acuerdo a sus posibilidades. Y esto todo, Andrés lo puede contar en toda Latinoamérica y en Argentina, en los lugares más recónditos. Tengo un gran cariño por la provincia de Córdoba, lo sabés. En la Sierra de Córdoba, maestras que iban a llevarle a su casa los trabajos a los alumnos, acá en la provincia de Buenos Aires, por WhatsApp, gente que sacaba fotocopias. O sea, la dedicación, la creatividad de los maestros es impresionante. Lo mismo en países de Latinoamérica, en Perú, como decía Andrés, volvieron a las clases el lunes,
El miércoles estoy viajando a un colegio que tiene la congregación allá en Alto Grande, en el barrio muy humilde de Lima. La verdad que han vivido momentos y situaciones increíbles, con muchas muertes de docentes, de familiares, y todo esto también un aprendizaje de cómo vivir en comunidad estas situaciones tan críticas, ¿no? Pero un gran homenaje realmente, la verdad, también muchos directores en esta soledad que han hecho todo poniendo en el centro a los alumnos. Andrés, yo pensaba en esto que estaremos avanzando en aceptar la evaluación como una fuente de gestión, como una fuente de información a ser usada. ¿Cómo lo ves desde América Latina? Si vos lo pensás, Juan, es una conversación un tanto absurda, ¿no? En la escuela la evaluación ha existido siempre. Estar discutiendo el valor de una herramienta es absolutamente insensato. Si está bien hecha o no está bien hecha, si la usamos bien o no, es otra discusión que se puede tener, por supuesto. ¿Para qué la usamos? ¿Con qué objetivo? Pero poner en cuestión la evaluación que ha estado en el centro del funcionamiento del sistema escolar, digamos, no me parece muy sensato, ¿no? Lo que me parece a mí es que el aparato de desarrollo de las evaluaciones externas que tuvimos en América Latina, en el mundo, pero especialmente en América Latina y en Argentina, tienen que ver porque antes habíamos perdido la capacidad de evaluarnos y evaluar actores del sistema por el propio sistema. Entonces empezaron a aparecer todos estos mecanismos de evaluación externa que aportan, por supuesto, información importantísima. Pero yo creo que en el modelo o en el diseño que nos planteemos para adelante del sistema educativo, pensado con escuelas que tienen capacidad de desarrollar su propio proyecto institucional y que tienen autonomía para desarrollarlo, inevitablemente también tienen que tener evaluaciones que les permitan saber si están recorriendo correctamente el camino del proyecto que se han planteado, ¿no? Uno se imagina escuelas que tienen proyectos y que tienen un recorrido, un camino y una autoevaluación que les permite al final del año ver si alcanzaron los resultados o no, mirar sus debilidades y sus fortalezas. Eso hace a cualquier organización que pretenda ser inteligente en el mundo de la educación y en el mundo en general, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una doble combinación, que es lo que te puede aportar la mirada externa, que está dada en una evaluación, y en la mirada que te puede aportar un supervisor con la experiencia que tiene y otros, y el propio ministerio, y después está la capacidad que tiene que desarrollar la escuela para poder autoevaluarse, para poder mirarse. ¿Y contra qué se mira? Contra un proyecto y resultados. No para sancionarse a nadie, sino para mejorar, porque no se puede mejorar si uno no tiene una mirada sobre lo que ha hecho bien y mal, para fortalecer lo que ha hecho bien y tratar de corregir lo que está hecho mal. Es muy difícil saber qué requerís en una escuela si no tenés una mirada comprensiva de los problemas y alguna forma de evaluarla. Ahora, eso es una competencia que se desarrolla, que no necesariamente viene adquirida, y que además en el sistema educativo se fue perdiendo, porque las evaluaciones de las escuelas y demás lo hacían antes los inspectores, como se llamaban, y hacían largos informes acerca de cómo estaban funcionando o no las escuelas. Bueno, esa tradición hoy la tenemos que reconvertir en términos de ver cómo una mirada de la escuela propia y a la vez externa se compagina en ayudar a desarrollar un proyecto propio, pero eso requiere, como te imaginas, una serie de operaciones anteriores, ¿no? Grados de autonomía de la escuela, generar un equipo directivo que sea capaz de construir y plantearle a la comunidad escolar un proyecto que va a ser impulsado por el conjunto de los actores de la comunidad escolar, y en ese proyecto también, por supuesto, formas de ir
midiendo cómo le va, qué resultados tienen, ¿no? Entonces, la discusión sobre la evaluación y demás, yo creo que en algún momento se mal ideologizó en la década del 90, a partir de las evaluaciones internacionales y demás, leída esta como algunos instrumentos de incorporación al mundo educativo que tenían que ver con otras lógicas, y la verdad es que no es así. La verdad es que yo no veo otra forma de saber cómo mejorar si no es porque tenemos una capacidad de mirarnos qué resultados estamos teniendo y qué estamos haciéndolo bien y no mal. Eso es una evaluación y generar competencias para corregir esos errores, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí sí uno siente que en la Argentina estamos un tanto atrasados de las conversaciones que tienen, no te digo en países desarrollados, te digo en nuestra región, ¿no? Cuestiones que no se discuten en nuestra región, ¿no? Nadie sospecha de evaluaciones generales, nadie siente que haya en eso una idea de persecución o de incorporación de otros modelos que no son propios de la educación, como las del mercado y demás. Entonces, esa es parte de las cosas que hay que plantearse en una discusión de futuro del sistema, ¿no? de la gobernanza del sistema. Es decir, cómo somos capaces de generar escuelas con mayor autonomía. Estoy hablando fundamentalmente, obviamente, en el sector público. En el sector privado es otra la dinámica que tenés. Cómo sos capaces de generar autonomía, cómo generás equipos en condiciones de liderar proyectos educativos, cómo son capaces además de desarrollarlo y evaluarlo, ¿no? En términos de resultados. Ahí me parece que hay un buen principio para la discusión educativa post-pandemia, ¿no? En el aprendizaje de decir, bueno, a ver, todos nos hicimos más grandecitos en el mundo escolar y en la escuela, no necesitamos necesariamente que el ministerio nos esté diciendo todo lo que hay que hacer o no hacer y diciéndome cómo tengo que armar el equipo. Tal vez necesito más flexibilidad para poder desarrollar mi proyecto institucional, plantearlo y tener capacidades de evaluarlo y mejorarlo. Y lo que necesito por parte del ministerio y del gobierno es el apoyo en ese proceso, ¿no? Es que obviamente volvemos al tema de la complejidad del sistema, ¿no es cierto? Hay cuestiones de índole estructural que hay que cambiar y también hay cuestiones, además de administrativas, estatutarias y demás, hay otras cuestiones que tienen que ver con el empoderamiento de los directores. ¿Sí? Que con el empoderamiento de los directores aparece la autonomía, la seguridad, la creatividad, un montón de competencias que hoy casi se ven limitadas porque el sistema los oprime. Entonces, esto sería una buena alternativa para mirar los tiempos. Algo que me parece una palabra de cierre. Directores con más capacidad necesario para la mejora. Y lo último, para cerrar en esta idea, la pandemia nos ayudó a trabajar en red. La comunicación que hubo entre directores de escuelas en estos 2 años, yo no la vi nunca. De hecho, Entre directores. entre instituciones, entre dueños de colegios, entre administradores, directores, porque necesitábamos estar juntos y ver cómo estaba llevando el otro. En EPEA tuvimos la posibilidad de trabajar con muchísimos y nunca trabajamos tanto en EPEA para estar atentos a lo que iba necesitando el otro y también aprendiendo. Esto me parece que es, hablamos de organizaciones inteligentes, bueno, organizaciones también, entidades que generen aprendizaje, ¿no? Y la verdad es un gran aprendizaje de trabajar juntos, directores y el sistema educativo, ¿no? Hemos tenido cantidad de reuniones también con gente del ministerio, con dirección de gestión privada, como nunca se
que continúe. En ese momento fue quizás por necesidad, pero esto tenemos el desafío de que no se termine. Yo creo que uno podría tomar esta idea de que el sistema requiere, por definición, evaluarse e informarse, evaluar a los alumnos, saber cómo les va a los maestros, a los directores, pero además el sistema necesita esto que pasa en ese sistema necesario en las escuelas privadas. Necesitábamos del sistema, la red. El sistema de educación pública tiene en las zonas de supervisión una chance de generar redes de escuelas. Bueno, ojalá. Bueno, hasta aquí creo que... No sé si quiere agregar algo más, Andrés. ¿Querés agregar algo? No. Muchas gracias. Lamento no haberlos podido interactuar más porque la verdad que los escuchaba mal, especialmente a Marta, no la escuchaba directamente. Perdón, Marta, ya habrá oportunidad. ya habrá oportunidad. Ya habrá oportunidad seguramente de charlar más largo con estos temas que nos estamos planteando, ¿no? Yo rescato algo que Alberto decía muy fuertemente: no es momento de la queja y ni del pesimismo. Cuando la mano viene mal es cuando más fuerza hay que poner para ser resilientes. Lo mostramos en la escuela, mejor o peor, en estos tiempos de pandemia. Me parece que con entusiasmo tenemos que asumir los desafíos que tenemos que ser capaces de tener estas conversaciones, estos diálogos, como planteaba Juan, porque lo que me parece que es para todos claro es que el sistema educativo llegó a un punto de madurez en la cual no logra resolver todos los problemas y acompaña a veces algunos elementos de decadencia de nuestro país, y que la única forma que tiene de salir es cambiando. No hay otra forma, innovando, cambiando, y que en este camino tiene mucho más que ver con lo que nosotros hacemos, con la forma en que nos organizamos, con la forma en que pensamos el sistema, que con las nuevas tecnologías. Así que me alegro muchísimo de haber hecho una larga reunión sin hablar de modelos híbridos y de la virtualidad, que son importantes, que van a estar presentes en el futuro sin ninguna duda. En el presente ya están y van a estar mucho más en el futuro, pero que no yo sigo pensando que no están en el centro de los problemas que tiene hoy el sistema educativo. Nuestro sistema educativo tiene problemas de organización, ¿no? Con esta organización ya no vamos a poder pasar a la siguiente etapa. Tiene problemas de formación de nuestros docentes. Hay sin duda ahí un bache enorme que corregir, y tiene un problema también de volver y tiene que aprovechar la experiencia de la pandemia a reconstruir la relación con las familias, aprovechar el acercamiento que hubo, porque, a ver, familia, otra forma de organizar la escuela y mejorar la formación docente son los tres pilares que nos pueden sacar de este valle de mediocridad en el cual estamos sometidos en Argentina desde hace varios años, ¿no? Bueno, Una letra. muy bien. Les agradecemos a todos. Lamentamos ahí al principio si se escuchó un poquito mal, pero bueno, es parte de esta transformación, ir evolucionando, y el aspecto técnico es sin duda un punto importante en esta inflexión de la educación, este crecimiento. Así que de todas formas vamos a estar mandando la grabación del evento, con lo cual ahí en la grabación se escucha todo perfecto. Así que bueno, les agradecemos a todos, les agradecemos a Juan, los speakers. La verdad que ha sido una jornada impresionante. Juan, no sé si querías agregar algo más. Una cosa. ¿Es posible, te pregunto, Sebastián, y a mis compañeros de diálogo, recibir preguntas escritas, aunque sean suscitadas? Sí, totalmente, totalmente. Aunque no lo hagamos ahora, pero sí cumplir con esa fase post. Totalmente. Totalmente. Vamos a dejar la tarea para todos los educadores, una pregunta disparadora, para que nos puedan escribir a info@esiade.edu.ar. ¿Y la pregunta cuál es, Juan? La pregunta
pregunta es, de acuerdo a lo que hemos estado exponiendo y visto lo que se viene, ¿qué es para cada uno de los que ha estado aquí? ¿Qué es una organización inteligente? Muy bueno. Capaz de escuchar, capaz de decidir, capaz de innovar y de trabajar en red. ¿Qué es una organización inteligente para ustedes? Visto los desafíos de lo que hablaba antes. Muy bien. Y a lo que prometo que todos los vamos a leer. ¿Qué es una organización inteligente? @esiade.edu.ar. Esa es la tarea para todos los educadores y la idea es que Juan va a estar dando feedback y atento a ese mail. Así que les agradecemos a todos. La verdad que ha sido una jornada que nos encantaría seguir extendiendo, pero estamos a tiempo y queremos ser rigurosos con la hora. Pero desde ya nos vamos llenos. La verdad que escucharlos a cada uno de ustedes ha sido espectacular. Así que en nombre de SEADE les agradezco, a los que están acá también les agradecemos. Y bueno, a todos los que están del otro lado, muchas gracias y esperamos esas preguntas. ¿Qué es una organización inteligente? Al mail info@esiade.edu.ar. Así lo hacemos interactivo y cumplimos con el tiempo, ¿sí? Muchas gracias a todos. Muy bien. Los alumnos tienen que sacarse 10 en esta pregunta. Todos trabajaron sobre la Vamos a... El único que se lo escuchaba bien era Sebastián. Al único que se lo escuchaba bien era Sebastián. Robó la palabra, Sebastián. Robé la palabra, pero bueno, estamos aprendiendo también acá, así que un poco. Hay que robarle el micrófono a Sebastián. Les agradecemos a todos los que están. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Chao, Juan. Gracias. Chao, Andrés. Chao, Alberto. Chao, Marta. Un gusto. Chao, Andrés. Chao, Marta.